Buenas tardes, amigos televidentes de este espacio Soberanía Popular TV. Aquí como cada viernes compartiendo con usted en la sección Impacto Jurídico y más. Muy agradecidas de su sintonía y dándole muchísimas gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Buenas tardes, Sonia Uribe. Buenas tardes, Rosy. Como siempre, cada viernes es un privilegio compartir con ustedes algunas de las novedades que han acontecido en la semana y algunos puntos jurídicos que son de mucho interés para todos los que nos están escuchando. Señores, ¿y qué semana tan difícil hemos tenido? Hemos tenido una semana donde los últimos 15 días han sido realmente históricos en cuanto a los hechos que han acontecido en nuestro país y que de una manera u otra nos han causado muchas perturbaciones. Pero iniciando los comentarios con relación a las novedades de la semana, nosotros en un programa anterior nos hicimos eco de la denuncia que había sido interpuesta contra el actor Andrés Castillo. Ya en esta semana, pues el Tribunal Permanente del Distrito Nacional emitió una decisión con relación a este caso. Recordemos que Andrés Castillo, debido a un programa de televisión, se salió a la luz pública algunos hechos que se le imputaban contra una menor, y una de las cosas que nos llamó mucho la atención fue la actuación de la Procuraduría Fiscal, que no obstante una querella que había sido interpuesta hacía 4 meses, pues no había sido tomada ninguna acción por parte de ellos. Y este caso, a pesar de que el miércoles pasado pues el juez dictó la libertad pura y simple del señor Castillo, no ha dejado muchas lecciones. Creo que tanto a nivel personal como padres, con relación a la importancia de la educación de los hijos y que los hijos estén empoderados de quiénes son y qué cosas son correctas, qué deben hacer y qué no deben hacer. Y otra lección muy importante como abogados que no ha dejado es que la Fiscalía tiene que actuar en la medida en que es apoderada, porque la percepción le hace mucho daño a lo que es el Ministerio Público. Como nosotros decíamos, no tenemos la data para saber si existía o no existía un delito penal. Ya el juez entendió que no se configuraba un delito penal, pero no menos cierto que la actuación de la Fiscalía deja mucho que pensar y mucho que desear. Entonces, entiendo que a pesar de este final que tuvo este expediente, y entendemos que el juez hizo una correcta ponderación, creo que la Fiscalía debe de revisar su proceder y los procedimientos como lo están haciendo, porque para la imagen de la misma creo que ha quedado muy deteriorada con relación a este punto. Así es, y la verdad, querida Sonia, nosotros, como bien señala, no estamos cuestionando si el nivel o no de culpabilidad con relación al actor Andrés Castillo, sino más bien a la actuación por parte del Ministerio Público frente a esa situación de que hace 4 meses se había establecido la denuncia, pero la justicia ha sido bien o mal aplicada. Es una situación que corresponde a los jueces y evidentemente los jueces han tomado una decisión. Entonces, bueno, pues el llamado de atención a todo esto es ser reiterativo a través de este espacio de que el Ministerio Público realice su trabajo. Y a propósito de, y siguiendo en los comentarios de la semana, Sonia, lamentablemente tenemos que seguir siendo eco a través de este medio de la situación que se sigue dando con el tema de los feminicidios. Es una gran pena que nosotros como país tengamos que estar en unas estadísticas espantosas. En esta semana, la presidenta de la Fundación Vida Sin Violencia, que la hemos visto en diversos medios y que le damos una invitación pública a nuestra querida Yanira Fonder, ha compartido que superan casi 50 casos en agosto del año 2022, es decir, que al 8º mes de lo que lleva el año 2022 tenemos una cifra espantosa, y esto nos debe llamar a todos a reflexión, principalmente a las cabezas de familia. ¿Qué estamos formando? ¿De dónde es que le ha venido a los hombres la idea que han comprado cual si fuera una propiedad privada a sus mujeres? Pero también un llamado a las mujeres para ver qué está sucediendo, cómo es que nos estamos comportando. Esto sin ánimo de justificar, porque ningún hecho justifica el hecho de que nadie tiene que quitarle la vida a nadie, pero tenemos que bajarle 10 a los niveles de violencia. ¿Por qué es que estamos tan alterados? ¿Por qué es que estamos tan desafiantes como personas? Y nosotros como país llamarnos a reflexión también qué falta de tolerancia, qué falta de amor y cuánta falta de
no identificarse con las situaciones que nos están sucediendo a nosotros en este país y que esto de los feminicidios, por favor, que pase a la historia, que nosotros no estemos en las estadísticas mundiales como países con números importantes de causas de muerte de nuestras mujeres. Eso es así, Rosy, pero el tema de la violencia que contra la mujer es un tema transversal en todos los aspectos de la vida diaria. Muchas veces a los periódicos y lamentablemente nosotros mismos nos hacemos eco de esa situación contra la mujer cuando ocurren estos casos de feminicidio que nos causan tanto pavor, tanto horror. Pero señores, en muchos países, tanto de Europa como Estados Unidos, esos países que tienen una cultura, una educación, donde realmente se valora el papel de la mujer, se ha establecido diferentes tipos de violencia. Existe lo que son las violencias sociales, la violencia económica, la violencia familiar, la violencia de los hijos contra la madre. Entonces, todo este tipo de violencia tiene que ser tratada, porque estos inicios que destapan grandes actos de violencia, como son los asesinatos, comienzan con pequeñas cosas. Entonces nosotros vemos quizá en algunas sociedades que nosotros entendemos y lo vemos exagerado el papel de la mujer, cuando la mujer establece, de hecho, hasta un maltrato verbal, una situación que le parece injuriosa, en que se empoderan. Y las mujeres realmente, nosotros no debemos de permitir que la violencia vaya escalando en nuestras vidas para nosotros ponerle atención. Es un tema de educación, es un tema donde nosotros tenemos que tratar de entender que el hecho de que tu pareja te prohíba utilizar una ropa, que la pareja te diga o te indique que necesita ver tu celular o que te prohíba juntarte con unas amigas, es un tipo de violencia. Entonces, cuando nosotros dejamos pasar esas cosas, pues entonces va escalando y llega a los niveles de un feminicidio. Entonces, yo realmente creo que las autoridades deben de ponderar la idea de crear de dar educación, de crear un sistema en donde no solamente nosotros pidamos la intervención de las mismas cuando ocurren estos hechos, sino que en el día a día tiene que haber una educación. A mí yo felicito y saludo, por ejemplo, lo que dijo la primera dama en estos días. La primera dama se refirió a que ella entiende que muchas de las causas de los embarazos de adolescentes es la falta de educación sexual. Entonces, un país como este, donde tenemos una religiosidad muy arraigada, nosotros vemos con horror que en una escuela se enseñe educación sexual. Eso es parte de la vida, o sea, en la Biblia se habla de lo que es el tema. Y eso es una manera de empoderar a las mujeres, es una manera de empoderar a las niñas, de que realmente son seres humanos, son entes individuales con derechos y obligaciones, pero con derechos. Entonces creo, Rosy, que también hay un tema ahí muy importante de educación, no sé. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros tenemos, todo lo que nos sucede va de la mano con la falta de educación o si tenemos educación. Los buenos resultados van de la mano con recibir educación y nos vamos a la educación de hogar, nos vamos a la educación escolar, que básicamente, como tú bien señalas, o sea, las mujeres van haciendo y permitiendo situaciones que le parecen normal, como tan simple como no te cortes el pelo o no te pongas esa ropa o ese celular, déjame revisártelo. Y es como de doble vía. Lo que pasa es que entendemos que lo que nos espantan son los asesinatos contra mujeres, o sea, las muertes de mujeres que cada día, y tenemos que ser eco, ni una más, pero eso solamente se queda en retórica, porque todos los días lo que vemos son una más, y sumando a las estadísticas. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. A la mujer hay que empoderarlas desde la formación de hogar, en nuestras escuelas, en donde entiendan que ciertamente ni tú eres más, pero tampoco yo soy menos, porque la idea no es que vengamos a caer en un ring de boxeo en donde vamos a medir fuerzas, no, es que simplemente somos personas individuales en donde yo tengo mis derechos, ahí inician los tuyos y yo no puedo sobrepasar ese límite, ni tú sobrepasar el límite mío, porque simplemente de ahí es donde se desprenden los problemas. Eso es así, Rosy, y también, y realmente el tema nos toca mucho porque somos mujeres y somos madres. También
tenemos que en los hogares revisar bien qué es lo que hacemos, señores, porque es que son pequeños detalles los que van forjando un victimario y también a una víctima. Yo me pongo a pensar en un simple hecho, en el hecho de que tú comiences con el tema de tratar de distinguir entre el niño y la niña, que el niño no puede fregar un vaso, que la niña tiene que plancharle la camisa al niño, que se utiliza tanto en nuestros pueblos, que se utiliza tanto en estas ciudades. Entonces ahí tú le estás dando a la mujer un papel que entiende que tiene que estar para servir al hombre. Una cosa es ser colaboradoras, porque debemos de ser colaboradoras, pero no endosarnos el papel de que por un tema de naturaleza, de haber nacido mujer, nosotros estamos hechas para servir, no estamos hechas para eso, estamos hechas para colaborar. Entonces, realmente yo soy de las que sí pienso que realmente es un tema. El feminicidio no se va a resolver, señores, con un código penal donde se establezcan 20, 30 años. Eso no, 40, 50 años, eso no se va a resolver así. El feminicidio tiene que empezar con educación, tiene que empezar con un tema de que nosotros entendamos de que somos iguales, de que somos una sociedad que tenemos que trabajar de manera colaborativa, pero no que tú estás ni por encima de mí ni yo por encima de ti, sino que somos efectivamente, como establece nuestra Constitución dominicana, iguales en derechos y obligaciones. Eso es así. Y Sonia, hay algo que también me llama muchísimo la atención y es que como que se va produciendo un efecto dominó, como que todos nos vamos hacia el mismo ritmo. Yo le comentaba a unos amigos que compartí anoche que nos están queriendo dosificar lo anormal como que es normal. Y vemos que hasta en las mismas canciones, la música que escuchamos y que el ritmo nos mueve mucho y que de verdad a veces ni siquiera nos detenemos a analizar las letras, cómo nos van dosificando la violencia contra la mujer, claro. Cómo nos van mandando ese metamensaje de hacer lo normal, o sea, ver lo anormal como si se tratara de algo normal. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello, ¿eh? Tenemos que tener mucho cuidado porque no nos podemos meter todos en el carril que nos lleven como caballos, como yo digo, simplemente como esto es lo que hay y esto es lo que debemos consumir y simplemente todos estamos en la misma línea, no. Llamémonos la atención y seamos interrupción y si ciertamente tú no vas a cambiar el mundo, pero tú puedes ser el aporte de eso que vaya a cambiar en la sociedad y qué grano de arena tú estás aportando para que las cosas sean diferentes. Así es, Rosy, siguiendo con el tema de todos estos hechos violentos que han acontecido en nuestro país, no queremos dejar de mencionar, evidentemente todavía está en un proceso de investigación, se están recogiendo datos, es un tema realmente muy confuso y que involucra a dos familias que tienen un acervo social importante, que es el caso Duncan Alburquerque. Estamos hablando del incidente en el que se vio involucrado, como ya es conocido por todos, el ex director el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y el comunicador Duncan. Señores, esto es un caso lamentable que establece cómo está la violencia en nuestro país, la falta de tolerancia, el tema de que nosotros debemos de tratar en la medida de lo posible de buscar la forma de resolver los problemas sin llegar a los extremos que se dan. No es la primera vez que casos así ocurren, realmente es un hecho que todavía hay, yo estuve leyendo los testimonios, hay mucha contradicción en el testimonio de las personas que estuvieron presentes. Evidentemente hay un video que es bastante descriptivo. Creo que lo peor que pudo haber pasado, que fue la muerte de este joven comunicador, fue este segundo tiro que hizo el expresidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Realmente es una situación que durante los próximos días se va a ver mucho que hablar con relación a ese tema. Y mira que se ha debatido bastante, Sonia, pero lo único que debemos concluir en esta etapa en la cual el proceso está en investigación y como bien señala, ponderando los diferentes testimonios de las personas que allí estuvieron y el propio testimonio de la persona que hoy es el victimario, vamos a decir ahí así.
lo que nos debe llamar es también a reflexión, señores, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, ¿con qué facilidad nos estamos dejando provocar, Sonia? Tan simple, o sea, evidentemente sin estar juzgando, se nota que ahí había un nivel de alcohol por la hora, por la forma en que accionaron, pero no nos podemos dejar dirigir nuestras mentes de una manera descontrolada. O sea, simplemente según los hechos, tú sientes que se están burlando de ti y tú te lanzas a agredir a esa persona, ni siquiera puedes hacerle un llamado de atención. No, 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 no. ¿En qué es que estamos pensando? Y entonces la reacción frente a esa agresión no se corresponde. O sea, ¿cómo tú vienes frente a un golpe con una mano a tú venir con un arma de fuego en donde tú, con entrenamiento por demás, porque eso es lo que se cuestiona, tú no viniste a aplacar a una persona insoportable, tú viniste con el convencimiento de que era tu propósito, pero para eso están los tribunales apoderados, estarán haciendo su proceso de investigación y ya nos estaremos enterando de cuáles serán las decisiones de que la justicia, como bien señalaba el propio Alburquerque, él la va a tener que enfrentar y es lo lamentable. Se pierde una vida y además otra familia y él impactado y de qué manera. Así que, amigos televidentes, nosotros estamos todos llamados a accesar a una cultura de paz, porque si continuamos así, óyeme, va a ser un planeta invivible, para no decir un país. Bueno, Rosy, hablando de familia, la familia que sigue creciendo, señores, son la familia de las parturientas extranjeras. ¿Qué te parece? Sí, Sonia, es un tema muy importante, pero nosotros debemos pedir una pausa para poder continuar en el análisis de esta tarde, porque ese sí es un tema y de mucha tela por donde cortar. Ustedes, amigos televidentes, mantengan la sintonía, que regresamos después de la pausa. Bueno, señores, gracias por mantener la sintonía con nosotros en este espacio de Impacto Jurídico y Más, aquí por Soberanía Popular. Antes de ir a la pausa, pues hacíamos referencia a una situación que tiene matices económicos, migratorios, sociales, políticos e internacionales. Y es precisamente el tema de las últimas estadísticas que han sido compartidas con relación a cuánto ha invertido la República Dominicana, señores, en los partos de extranjeras. Nosotros hablamos de extranjeros porque es políticamente correcto hablarlo así, pero vamos a ser honestos, estamos hablando de cuánto ha invertido la República Dominicana en los partos de las nacionales haitianas que están en nuestro país. Señores, es impresionante el número, Rosy. Sí, no, es impresionante, Sonia, y aparte de impresionante, es preocupante, porque tú te pones a analizar, o sea, qué carga económica tan importante tiene el Estado Dominicano cuando vemos las cifras presentadas por Salud de lo que ha representado del 2011 al 2022 en inversión de dinero para las parturientas haitianas, porque como bien tú dijiste, no vamos a hablar de extranjero. Claro, el término correcto para hablarlo de manera política es en extranjero, pero cuando vemos las estadísticas, no se trata de más que mujeres haitianas. Personas que vienen a este país porque saben que van a recibir una atención médica adecuada, que no la van a dejar morir y que obviamente no hay a quién cobrarle, porque esa es la diferencia con Estados Unidos, que nosotros vamos a Estados Unidos como dominicanas con una visa B1, B2 o en condición de irregularidad migratoria, pero eso nos cesa la posibilidad de volver a ingresar a territorio americano. Lo primero es que si usted va con una visa de turista y da luz en los Estados Unidos y usted no cubre lo que es el costo del parto, eso tiene una consecuencia contra su visa. Y es que usted no va a poder volver a los Estados Unidos porque su visa va a ser cancelada, y hasta que usted no salde esa cuenta, que por demás es muy alta y que va generando intereses, pero aquí en la República Dominicana es sálvese quien pueda. Usted viene, da a luz en un hospital, eso le representa al Estado Dominicano, estamos hablando de una cifra de casi 800 millones de pesos. O sea, y tú simplemente
eso no tiene a quién En 11 cobrárselo. años, que En eso- 11 años. Que más o menos eso equivale a lo que es el presupuesto de un año, de lo que es el 4% de educación. Impactante. Es impactante, pero Rosy, pero es interesante lo que tú dices. Como experta en migración, yo me voy a permitir hacerte una entrevista con varias preguntas. Vaya, gracias. No, por lo porque de experta. porque me llama mucho la atención de que según unos datos que dieron en febrero, el Servicio Nacional de Salud, el 30% de los partos en República Dominicana son de nacionales haitianas, lo que representa que diario 100 mujeres haitianas dan a luz en República Es Dominicana. impresionante. Entonces, aquí conocemos las estadísticas, pero hay un tema jurídico. Entonces, mi invitada, Rosy Escoto, yo quiero que tú no establezcas una situación, Rosy. Esos niños que nacen en el territorio dominicano, esas mujeres que vienen en condiciones de ilegalidad, porque atraviesan la frontera para dar a luz, ¿cuáles son las condiciones de esos niños? Entonces, muchas veces los dejan abandonados en el país. ¿Qué pasa con esos niños? Entonces, estamos creando un problema que a nivel internacional estamos siendo muy cuestionados. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el estatus de esos menores, de esos bebés que están naciendo en República Dominicana? Sí. Nosotros, que es interesantísima pregunta y qué bueno que podemos hacer este análisis, nosotros como país, o sea, nuestra normativa migratoria y de conformidad a nuestra Constitución, el niño que nace en la República Dominicana no es dominicano y sobre todo si el padre tiene una condición migratoria irregular, como es el caso de las parturientas haitianas. Nosotros tenemos un libro que se hace una inscripción de extranjería, pero eso no le delega, no le permite ser dominicano. ¿Y existe ese libro? Existe, sí existe. Lo que pasa es que la mayoría de esos padres, precisamente porque desconocen que ese sería el procedimiento legal que corresponde, no se acercan a hacer una declaración. Y ahí es donde esas cifras que estamos compartiendo referente a lo que son los partos se incrementan de una manera estrepitosa cuando esos niños van a recibir atención en salud. Porque esos niños que nacen de una madre que no tiene documentos regulares en la República Dominicana y que el niño tampoco va a tener documentos, que es una cadena o un paso del mismo error, vamos a decir la continuidad del fallo importante, entonces nos vamos a los hospitales pediátricos, que ahí se generan cantidades pero de exoneraciones mensuales en un solo centro, que yo puedo hablar con conocimiento, que superan los 10 millones de pesos mensuales. Y esas excepciones, o sea, esas exenciones de cuenta, o sea, porque exoneraciones porque no tienen documento, no tienen seguro del que le puede proveer el Estado Dominicano, porque ellos simplemente no tienen documentación. ¿Qué tienen que hacer esos centros de salud? Pues simplemente esas cuentas ponerla en borrón y cuenta nueva, con cargo y en perjuicio de los dominicanos. Porque si yo tengo un presupuesto como un centro de salud de una cantidad de tal cantidad de dinero y yo lo invierto una cantidad importante en nacionales extranjeros, entiéndase, haitianos, pues nosotros simplemente estamos dando un servicio deficiente para nuestros dominicanos. Entonces, legalmente hablando, esos niños, por un tema de que nosotros, nuestra Constitución no le da la nacionalidad por el jus solis, sino por el jus sanguinis, diferente a los Estados Unidos, que toda persona que nace en territorio norteamericano, independientemente de la condición migratoria de los padres, sí adquiere la nacionalidad porque sí está establecido el derecho al territorio, que es el jus soli. Nosotros, en cambio, la nacionalidad no le viene dada al niño por el derecho del territorio, por haber nacido en la República Dominicana, sino primero por la condición migratoria de la madre o de los padres, principalmente de la madre, y también por el derecho a la sangre, como no es de un dominicano, y pasa contrario cuando nuestros dominicanos tienen hijos en el extranjero, que ahí vamos a hacer la diferencia, que viene el derecho a la sangre, que simplemente por el hecho de que es dominicano el padre, pues el niño, aún siendo mayor de edad, puede adquirir la nacionalidad dominicana y lo que se hace es un proceso de transcripción de esa acta del extranjero y se le otorga la documentación dominicana. Esa es la diferencia. Sí. Esa situación tiene un efecto cascada sobre la vida de ese bebé que está naciendo, porque así mismo
como tú dices, necesita tratamiento pediátrico, pero ese niño va creciendo, después quiere tener una educación, para entrar en una educación necesita un acta de nacimiento, si no tiene un acta de nacimiento, comienza el tema de la violación de los derechos fundamentales, República Dominicana, es llamado en los foros internacionales y somos llamados de todo, nos estiman de toda la manera posible, entonces como país nos vemos involucrados en un sistema de que si somos o no somos, de que si discriminamos o discriminamos. Entonces ya sabe, ahí comienza el tema y todo viene, señores, a raíz de un pacto en República Dominicana que el país pretende dar una ayuda y al final se convierte en una carga económica, social y política que realmente nosotros no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Pero, señores, yéndonos un poquito ya lo que es el impacto jurídico de algunas situaciones que hemos tenido en esta semana, y algo importantísimo, Rosy, que también nos referimos aquí en el programa, fue que en la legislatura pasada del Senado del Congreso de la República se aprobó la ley 339-22, que es la ley que habilita y regula el uso de medios digitales para los procesos judiciales y procedimientos administrativos del Poder Judicial. La novedad es que ya la Suprema Corte de Justicia, el Pleno, ha trabajado en lo que es el reglamento de aplicación de esta ley. Este reglamento fue colgado en la página del Poder Judicial y está siendo sometido a consultas. Esta consulta es hasta el 31 de diciembre del año 2022. Y así, repasando un poquito lo que es este reglamento, hemos encontrado muchas novedades, hay muchas cosas que ya conocíamos porque ha sido aplicado anteriormente con el tema de la pandemia, que nos vimos obligados a trabajar por la vía virtual, pero con este reglamento, la ley tiene 12 páginas, el reglamento tiene 36 páginas, o sea, es mucho más, como siempre, es mucho más amplio que la ley por el tema de su aplicabilidad. Tiene por objeto precisamente reglar la aplicación de esa ley, y dentro de las novedades hay terminologías nuevas que vamos a utilizar, Rosy. Está el tema del índice electrónico, la identidad del usuario. Hay una forma como nosotros los abogados y el público podrá accesar a lo que es a lo que es ese portal que se está creando, los requisitos para tú poder accesar al mismo, el tema de cómo tú te puedes identificar. Está también algo chulísimo que a mí me encantó, que es el tema del buzón judicial, que a partir de ese buzón tú vas a poder, una vez te inscribas y abra tu buzón judicial, tú vas a recibir todas las notificaciones, vas a todas las comunicaciones a través de ese buzón. Está también algo que también para nosotros los abogados que estamos en el ejercicio a mí me impresionó, me encantó, que es el tema que ahora tú vas a tener un calendario de audiencia y tú vas a poder elegir, como tú haces para las citas consulares, tú vas a poder elegir qué día tú quieres que se conozcan las audiencias, va a ser algo automático. En caso de que tú pidas una fijación de audiencia para una de esas que son especiales, como el tema de amparo o el tema, un referimiento, o sea, esas audiencias que necesitan que se emita un auto, si dentro de las 3 horas de tú solicitarlo no se te ha enviado eso, tú puedes ir por la vía presencial a buscarlo. Se reitera en el reglamento lo mismo que dice la ley, como debe de ser, que es el proceso virtual es facultativo, no obligatorio. Entonces, tú puedes optar con él, excepto en lo que es la materia penal, pero inclusive ahí tiene sus excepciones. En caso de que haya sido un tema de violencia sexual o un tema de violencia intrafamiliar o de menor, tú podrás esa excepción de realizarla por la vía virtual. Y en caso que Dios no libre, que vuelva a acontecer un hecho para los seres humanos de nuevo, de un cierre, una pandemia o cualquier cosa, entonces la ley faculta, y el reglamento así lo vuelve y lo establece, la obligatoriedad de la vía virtual para poder hacerlo. Yo creo que realmente es un reglamento que hay que estudiarlo. Hay algunas cosas que no es que he profundizado en el reglamento, pero hay algunas cosas que realmente me tienen un poco dudosa o inquieta. Entonces hay que estudiarla, pero de manera general yo veo que es un reglamento
que realmente cumple con lo que es, tiene muchas cosas, inclusive para la celebración de las audiencias, la asistencia, cuando tú no estás en capacidad de manejar la tecnología, la obligatoriedad de la secretaria de ayudarte, las notificaciones por la vía, cómo se va a fijar, o sea, está expresamente contemplado en el reglamento cuál va a ser el proceso que se va a utilizar por las vías virtuales. Muchos abogados vamos a hacer un uso frecuente del mismo, otros lo harán por la vía presencial porque se sienten más cómodos, pero ahí estamos avanzando, estamos progresando y creo que realmente de manera general veo que han hecho un gran papel en el reglamento, aunque como el derecho que nos asiste, pues tenemos algunas observaciones que por la vía correspondiente haremos llegar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Sí, y nosotros vamos a anunciar por esta vía ya formalmente, que en los próximos programas tendremos una persona del Poder Judicial, experto en la ley, y porque ya hemos estado haciendo el acercamiento, en donde nos van a venir a compartir todas esas intríngulis, y de verdad nosotros felicitamos bueno, pues la existencia de esta disposición, esta normativa, porque como hemos dicho en otros programas, y los que nos siguen lo saben, que somos abanderados de la virtualidad, defensores totalmente de esa facilidad electrónica de conocer las audiencias, por ejemplo, de tener una audiencia en Montecristi, en San Juan de la Maguana, desde la comodidad de tu hogar. Yo siempre, desde que descubrí a través de, como bien dice, de una parte negativa que fue la pandemia, y tuvimos la oportunidad de accesar al portal del Poder Judicial electrónicamente, de depositar un escrito en horas de la noche, eso era maravilloso. Y cuando yo vi que a partir del 11 de diciembre esta disposición del Poder Judicial ya no se van a poder subir más solicitudes ni ningún tipo de documentos por la plataforma del Poder Judicial, eso para mí fue horroroso, pero aguardaba la esperanza de que ya nos habían anunciado de que se estaba conociéndose lo del proyecto de ley y que ya hoy es una realidad. Así que aplaudimos. Eso del depósito de documentos. Oye, un éxito. No, y en ese reglamento es realmente bien, es bien importante, porque tú lo vas a poder hacer por la vía virtual, lo vas a hacer por la vía presencial, y aunque tú lo hagas de manera presencial, también se van a convertir en digitales. Exacto. O sea que también tú vas a tener acceso a lo mismo. Y lo que más me gusta también, porque volvemos al derecho a disentir y el derecho a elegir, es que podemos, las personas que no tienen la facilidad de la virtualidad por múltiples razones, porque no tienen el conocimiento, porque son análogos, porque podemos decirlo, porque yo tengo la combinación por un tema de edad entre lo análogo y lo digital, pero hay personas que son análogos al 100% y que no se entienden con eso, simplemente no saben ni prender un computador, que un abogado para poder hacer una instancia tiene que ir a un centro, y hay muchas personas que tienen esas limitantes, entonces no podemos hacer caso omiso ni pretender que todos tenemos el mismo nivel. Entonces la idea y lo novedoso que le veo a la ley es la posibilidad de elegir. Usted no sabe por la vía virtual, no tiene las condiciones, váyase, como decimos, por la ley antigua, nos vamos como lo hacíamos anteriormente. O sea, que maravilloso, y un súper aplauso para el Poder Judicial, para que se abocó a preparar este proyecto de ley y el reglamento, que hoy es una realidad, que aparentemente va a ser para principios del año 2023, porque si tenemos hasta diciembre para poder hasta septiembre, septiembre y yo pienso que ya para el 2023 podemos estar hablando de que tenemos una ley en toda su plena... Con su reglamento. Exacto, con su reglamento. Que es una novedad también, Rosy, porque aquí se emite una ley y los reglamentos duran años para salir. Entonces se ve que hay un interés de la Suprema Corte de Justicia de que lo digital funcione, claro, que hay una forma y de hecho se ve, o sea, en el reglamento tú puedes visualizar que ellos han tomado el cuidado de arreglar todas las situaciones precisamente para que esto funcione. Claro. Esa es una gran importancia. No, eso no cabe duda, porque de hecho, algo que a mí me llamaba muchísimo la atención es que la pandemia nos puso a entrar en en lo virtual, en la virtualidad, pero se nota que la Suprema venía visualizando ese proyecto a futuro, porque es que es tan rápido sobre los resultados, y lo que se alegó fue la inconstitucionalidad de la virtualidad, que no estaba amparado en una ley, y ciertamente se hizo fue por una situación de emergencia, pero la Suprema, el Poder Judicial, se veía que estaban trabajando en ese proyecto, porque que lo han hecho bastante rápido. Sí, pues tenían el plan 2024 y la jurisdicción inmobiliaria
inmobiliaria, que siempre se ha manejado de manera virtual, de manera excelente. O sea, y lo que dice también, no solamente el tema de que seamos análogos, no. También hay un tema de que nuestro país tiene un problema de conectividad importante. Otro punto importantísimo. Sí, no todo, señores, no todo lo que pasa en el distrito, Santiago, San Francisco, La Romana, que son provincias avanzadas, no pasa en la frontera. Entonces hay un problema de conectividad importante y de hecho cuando el tema de la educación y las clases virtuales fue un tema importante ver cómo muchos muchachos no podían conectarse porque no tenían acceso al internet. Exacto. O sea que también, y eso es importante destacar, que este plan de la Suprema, ellos le están haciendo en aquellas jurisdicciones donde ha sido posible iniciar la virtualidad. O sea, parece que de manera paulatina que van a hacer esta implementación y no es de manera general en todo el territorio nacional. Y continuando con el tema judicial, Rosy. Bueno, antes de continuar en el desarrollo del análisis de la sentencia que queremos compartir, debemos ir a una pausa, cumplir con nuestros anunciantes y comprometer a la audiencia a mantener la sintonía. Gracias amigos televidentes por mantener la sintonía y continuamos en el análisis de decisiones que ha emitido el Tribunal Constitucional y nuestra Suprema Corte de Justicia que impactan a la población. Y en el carácter y en el aspecto laboral hay una decisión reciente del Tribunal Constitucional referente al despido y la protección de los trabajadores que pertenecen a un sindicato y lo que se conoce legalmente como el fuero sindical o la protección que tienen estos trabajadores. Como es sabido por muchos, los trabajadores que están protegidos por el fuero sindical, el desahucio es nulo, Sonia. Es imposible desahuciar, ponerle término sin ninguna causa a un contrato de trabajo que une a la empresa con un trabajador que pertenece al sindicato. Sin embargo, la propia ley establece el procedimiento para así realizar un despido. ¿Qué diferencia hay entre una figura y otra para que nuestros televidentes puedan entender? El desahucio es un derecho que tiene el empleador de ponerle término al contrato de trabajo sin alegar ningún tipo de causa. Para los trabajadores protegidos por el fuero sindical es imposible hablar de desahucio, es nulo. Se asimila a la mujer embarazada. Pero sí podemos hablar de la terminación por despido, que el despido sí es una terminación que el empleador debe establecer las causas o motivos que provocan la terminación del contrato de trabajo, es decir, una de las faltas contempladas en el Código de Trabajo. ¿Y qué novedoso tiene esta decisión? Es porque el artículo 397 del Código de Trabajo te establece de manera expresa causas por las cuales puede el empleador terminar la relación laboral que le une a un trabajador protegido por el fuero sindical. Y además, el procedimiento que está establecido en el mismo código, que para poder realizar esta terminación, el empleador debe agotar un proceso por ante la Corte de Trabajo. Diferente cuando hablamos de la mujer embarazada, que se debe hacer por ante el Ministerio de Trabajo o el Departamento de Trabajo. Es la Corte la que evalúa si la falta cometida por el trabajador obedece al hecho de estar protegido por el fuero sindical o obedece a una falta cometida realmente. Y ahí es que interviene no una autorización, sino que la Corte determina si ha lugar al despido, que solamente se está argumentando por parte del empleador que el trabajador cometió la falta para ponerle término. Entonces, ¿cuál es la novedad de la decisión del Tribunal Constitucional? Que amplía las causas o motivos de la terminación del contrato de trabajo a las establecidas en el artículo 88, que son 19 ordinales en donde te habla de faltas que el trabajador comete, que no podemos, por el hecho de que estén protegidos por el fuero sindical, y es lo interesante de la decisión, dejar de lado que si comete una de esas faltas no se le pueda no se le pueda despedir, evidentemente cumpliendo con el procedimiento que establece la ley. Entonces, pero no queremos desaprovechar aquí tus conocimientos amplios en materia laboral. Y es que también salió una sentencia de la Suprema Corte de Justicia
con relación precisamente a lo que siempre se había pensado, siempre hemos creído que el trabajador tiene un privilegio con relación a lo que son el salario, con relación a lo que son sus prestaciones, pero ahora hay una interpretación muy novedosa de la Suprema Corte de Justicia en relación a eso. Compártenos un poquito de eso. Sí, la verdad es que a mí me llamó mucho la atención la decisión y te puedo decir que como laboralista, porque ese es mi traje, el que me acomoda, y los que me conocen lo saben, yo me quedé impactada porque, como bien señalas, el crédito del trabajador es un crédito privilegiado. O sea, por históricamente no podemos hablar de que un crédito del trabajador puede pasar a un segundo privilegio, porque el crédito de los trabajadores tiene un carácter alimentario, Sonia. No es porque querramos proteger por la condición de una desigualdad entre los entes de trabajo. El salario, ¿para qué trabajamos? Simplemente es para poder sobrevivir. Y cuando hablamos de las prestaciones laborales, por igual, porque las prestaciones laborales están integradas por el preaviso y la cesantía. ¿Y qué es la cesantía? ¿Qué es lo que involucra la mayor cantidad de dinero? Es para que el trabajador, mientras esté cesante, mientras esté sin trabajar, pueda tener con qué comer. Entonces, en todos los escenarios, los créditos de los trabajadores son créditos privilegiados. Sin embargo, esta decisión hace una excepción en ese sentido y habla de cuando la quiebra de los bancos, que pasa a un plano similar a los que son los ahorrantes. O sea, le da un carácter en un privilegio distinto al de los trabajadores. Por ejemplo, podemos hablar de la ley de reestructuración, que es una de las leyes más recientes, ante la quiebra de una empresa o una situación económica que mueve a una liquidación, primeramente a una empresa. La propia ley habla del privilegio de los créditos de los trabajadores, le da un carácter privilegiado o les reitera el carácter privilegiado esta norma del 2015, en donde cobran primero los trabajadores el tema de la manutención y luego entonces los demás acreedores. Pero esta decisión de la Suprema le dio un giro a este criterio constante, tanto de nuestra normativa como de las decisiones jurisprudenciales. Vaya. Bueno, novedoso, señores, y tenemos que prácticamente despedir el programa, pero teníamos una deuda pendiente y vamos a hablar rápidamente de esto. Y es que muchas de las personas que nos siguen nos han hecho muchas preguntas de manera reiterada, porque en programas anteriores, hace un tiempo, habíamos nosotros hablado con relación a un tema sobre el tema de los depósitos de los alquileres. Brevemente, señores, la sentencia del Tribunal Constitucional hace unos meses ya salió motivada y brevemente, en conclusión, ya todos aquellos que estén alquilando una propiedad no están obligados, no deben ni se lo pueden exigir de ninguna manera en ningún tribunal el hecho de tener que hacer los depósitos de lo que son los alquileres o el depósito que hace el inquilino. Ya el derecho a la propiedad, el derecho a la igualdad, el derecho a tener una tutela judicial efectiva y un libre acceso a la justicia ha sido determinado por el Tribunal Constitucional. Y con esto, señores, nosotros tenemos que despedirnos. La verdad es que se quedaron muchísimas informaciones que queríamos compartir, pero han sido tiempos muy movidos, ¿cierto, Rosy? Sí, definitivamente, como hablamos, cuando estamos en buenas compañías y con buenos temas, el tiempo vuela. Y la invitación para todos es a terminar una semana llena de paz y que nos llamemos a reflexión, como bien señalábamos al inicio del programa, con nuestras familias, nuestros hijos, sobre todo los que estamos formando personas que van a ser el futuro de mañana, poder irle dosificando que, señores, es mejor evitar. El más guapo no es el que tiene los mejores resultados, muy al contrario. La intención que debemos y lo que debemos profesar es simplemente evitar los problemas, que el más guapo es el que evita. Para que digan que aquí murió, mejor que digan que aquí corrió. Así es que ustedes, amigos televidentes, gracias por el favor de la sintonía y nuestro compromiso con ustedes es continuar pues ofreciéndole informaciones de interés que impactan a la sociedad a través de este espacio Impacto Jurídico y Más por Soberanía Popular TV. Buenas tardes y hasta la próxima entrega. Buenas tardes.